Diga a todos, es un placer verlos. Hacía ratito que no estaba aquí presente por razones de salud de mi esposo. Hoy hasta me amarré el pelo, hoy tengo un rostro severo. Un rostro severo, estoy bromeando, a esta pastora le gusta bromear. Pero en medio de esta broma, hoy quiero que comprendamos, o sea, el tema que traigo hoy se llama ¿cómo afectó la caída de Adán a la humanidad? ¿Cómo nos afecta a nosotros diariamente? Y a veces no comprendemos por qué seguimos no progresando tal vez a nivel espiritual, no progresando en muchas áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque ese pecado me lo vuelvo a traer, porque a veces no comprendemos. Entonces hoy vamos a ver un poquito de esos orígenes y entender por qué a veces necesitamos ser más constantes en la palabra, más constantes en la oración, más constantes en congregarnos, más constantes en buscar del Señor. Los efectos de la caída adánica son numerosos y de gran alcance porque aún nos siguen afectando en nuestros días. Por la caída de Adán, el pecado entró a la humanidad, arrastrándonos de ese modo a dos muertes, la muerte física y la muerte espiritual. Entonces, la muerte a través de él se extendió porque todos pecaron. Leamos Romanos capítulo 3, verso 23, y dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, hermanos y hermanas, desde entonces el pecado ha afectado y sigue afectando cada aspecto de nuestro ser, pues afecta la vida terrenal y afecta a nosotros como cristianos y los no cristianos, el destino eterno, que sabemos que solo hay dos caminos: el angosto que nos lleva a la vida eterna o el amplio que nos lleva a perdición. Voy a citar y enfatizar porque son muchos los efectos. Sin embargo, hoy yo voy a enfatizar en 4 áreas: la entrada del pecado, la rebeldía, la tentación y la desobediencia. Primero, el pecado entró al mundo, como lo mencioné en la introducción, por la desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Ellos decidieron comer del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y el mal, introduciendo así el pecado y la muerte a toda la humanidad. Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea que ninguno estamos exento. La palabra pecado en hebreo es la palabra hatá, y en griego hamartia. Significa cometer un error, fallar el blanco, perder el camino. Wow, perder el camino. Ambos términos subrayan que el pecado es una desviación de la voluntad, una desviación de la voluntad divina, y no alcanzar el blanco de la rectitud de la vida plena en comunión con Dios. Es un desviarse del estándar de Dios, pecar contra Dios o el prójimo. Por eso Él nos da, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como tú a ti mismo. Porque ahorita vamos a ver cómo nuestras actitudes no nos afectan solo a nosotros, sino todo aquel o aquella que esté alrededor mío. En el Nuevo Testamento el término denota una condición universal del ser humano caído, un error de juicio o deficiencia moral que separa al hombre de Dios. Por tanto, los actos pecaminosos específicos o la condición interna del pecado para algunos es subjetiva.
Hoy vamos a hablar, algunos teólogos empiezan y dan categorías de pecados. A mí no me gusta meterme mucho ahí, pero vamos a hablar, dice, el primer pecado, que fue el que cometió Adán y Eva, el pecado contra Dios. Entre los pecados contra Dios tenemos la idolatría, tomar el nombre de Dios en vano, la blasfemia, la incredulidad. Oiga qué interesante, pecado contra Dios, la incredulidad. Pecados contra el prójimo, los homicidios, el adulterio, el robo, el falso testimonio, el odio, la calumnia, los chismes. Pecados de acción y de omisión, soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza, mentira. ¿Cuántas veces empezamos y decíamos mentiritas blancas? No, a veces, como dice, para que haya un fuego solo necesitamos una chispa. A veces una pequeña mentira desata un problema gigantesco en una familia. Desobediencia, idolatría, también lo nombramos antes, inmoralidad sexual, orgullo, omisión de hacer el bien y de hacer lo bueno cuando se sabe. Santiago es muy claro. Santiago a mí es uno de los libros que más me gusta porque él va al blanco. Santiago te habla, como diría mi mamá, al pan, pan, al vino, vino. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La Biblia enumera, como le digo, ahí también podemos ir, por ejemplo, algunas cosas, algunas de las citas bíblicas que también me hablan, que dice claramente, porque con ellos, si tú practicas ellos, no heredarán el reino de los cielos. Qué difícil, ¿verdad? Es 1 Corintios 6, del 9 al 10, Gálatas 5, que son las obras de la carne, del 19 al 21, Apocalipsis 21:8 y Efesios 5:5. Estos otros ahí, le digo esas citas para que usted en su casa, si las apunta, porque aquí hay algunos que les gusta mucho apuntar, ahí las pueden llegar y ver que lo que estoy diciendo es bíblico. Pecados, entonces, estamos destituidos de esa gracia de Dios por el pecado, pero sabe que gracias a Dios, a su infinita misericordia, que dice la palabra que su misericordia es nueva cada mañana. Qué cosa tan maravillosa. Y depende de nosotros, esa misericordia se va agrandando y agrandando porque la podemos ver. A veces nos enceguecemos y no podemos ver esa misericordia diaria que Él nos da. Que, como le digo, empieza a crecer como la luz del mediodía. Esta mañana medio dormido lo vi, solo como dice mi esposo, gracias Dios, me has dado un día más. Él dice que ya cuando uno llega a la edad de casi 88 que va a cumplir, cada hora, cada minuto cuenta. Entonces, Cristo mismo sufrió muerte física por nuestros pecados, de una vez y para siempre. O sea, hermano, que cuando usted recibió a Cristo como Señor y Salvador, si lo hizo de corazón y si trata de vivir una vida como Él quiere que vivamos, sabemos que yo no tengo un Dios que murió en la cruz por una cosita u otra. No, Él murió y llevó el pecado y lo perdonó de una vez y para siempre. Pero recuerden que Él no quedó muerto. Así es que tú no te quedes muerto ahí donde estás. No te petrifiques. Él resucitó y está a la diestra del Padre diariamente, viéndonos, examinándonos, perdonándonos, ayudándonos. Él era inocente, nunca pecó, pero sufrió para llevarnos a usted y a mí a Dios. Nuestro Señor sufrió la muerte física, pero resucitó para que pudiéramos nacer de nuevo, para vivificarnos con una vida nueva espiritual. Aleluya, gloria a Dios. Disculpen si levanto mi voz, pero a mí esta palabra y la palabra de Dios me vivifica.
Espero que cada uno de ustedes decir. Entonces, esa palabra de saber que Cristo murió, ya no tenemos que ser esclavos del pecado, ya no tenemos que ser esclavos del temor, ya no tenemos que ser esclavos de las mentiras de Satanás. Número 2, la caída adánica nos hace rebeldes. Wow. Esa palabra me toca mi corazón porque yo fui un poquito rebelde en mi juventud. Vale, gracias a Dios que ya estoy en la juventud. Dios me ha llevado por un proceso. La caída adánica nos hace rebeldes. Otra secuela o consecuencia de la caída de Adán es que nos hace rebeldes. Y para comprender esto, a mí me gusta dar definiciones bíblicas. Rebeldía. Rebeldía es el rechazo a la autoridad de Dios y sus mandatos. Nace del orgullo y del deseo de ser autónomo. Lleva a la separación de Dios trayendo consecuencias negativas. Ahí vemos cuando Satanás quiso ser igual a Dios, lo tenía todo. Tenía un alto puesto, pero no. El orgullo, él quería ser igual que Dios y no se quiso someter a la obediencia a Dios y se rebeló. Rebeldía es oponerse a la voluntad divina. Escuchen de nuevo. Rebeldía es oponerse a la voluntad divina, ser obstinado y no someterse a la autoridad establecida por Dios, tanto en lo espiritual como en lo terrenal. ¿Cuántas veces nosotros infringimos la ley al hablar de terrenal? ¿Cuántas veces ni siquiera queremos obedecer lo que el pastor o la pastora te dice? Lo que en la escuela el profesor o la persona en autoridad te dice. Entonces, ahora, si leemos, no voy a ponerlo porque es muy largo, pero el capítulo, pero quiero invitarlos a que lo lean. Lean el capítulo 2 de Génesis, del capítulo 4 al 25. Y ustedes van a ver que Dios en su perfección y amor, antes de crear el hombre, planeó todo. Planeó el todo para poner a ese hombre en el huerto del Edén. Vayan y lean este capítulo, lo vuelvo a repetir, capítulo 2 del libro de Génesis, versos del 4 al 25. Él hizo cosas maravillosas para el disfrute de él, como lo ha hecho para nuestro disfrute. Pero el hombre en su rebeldía no supo aprovecharlo. Demos rápidamente un vistazo al libro de Génesis. Dios crea a Adán, luego crea a Eva de una de sus costillas. Y viene y los coloca en el jardín del Edén, dándoles la libertad para vivir y disfrutar y comer de cualquier árbol. ¿A cuántos de ustedes Dios nos ha sacado del lodo cenagoso y nos da una nueva vida? Y Él está esperando que nosotros podamos disfrutar de esas cosas maravillosas que Él nos dio, pero las tomamos. En inglés le dicen for granted, no las apreciamos. Entonces Génesis 2:9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Él hizo todo y ahí en el centro del Edén pone estos dos árboles. Pero les da una única advertencia, un consejo, una excepción a la regla. Sobre el árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Y qué pasa? Leamos Génesis capítulo 2, versos del 15 al 17. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo, no dice de uno, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Y de ahí viene nuestra muerte espiritual. De ahí viene nuestra muerte física.
Pero gloria a Dios, porque gracias al sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario, tú y yo hoy tenemos una nueva oportunidad de tener una eternidad con Él en el reino de los cielos. La rebeldía está ejemplificada en la Biblia muchísimas veces y es recurrente. Es mencionada directa o indirectamente cientos de veces, hermanos, directa o indirectamente. A veces con la negativa humana de someterse a la autoridad divina desde los primeros comienzos, Adán y Eva como lo hemos venido comentando en Génesis 3, ellos se rebelaron directamente contra Dios. ¿A qué? Al desobedecer el único mandato de no comer el árbol del conocimiento del bien y del mal, trayendo la caída. Les voy a dar algunos ejemplos del Antiguo Testamento para que vea cómo esto repercute en el hombre de diferentes formas y a través de diferentes cosas. Mira, veamos aquí. Te voy a dar el primer ejemplo, el pueblo de Israel. Ahora nosotros somos el Israel espiritual. El pueblo de Israel en el desierto, quienes con sus quejas constantes se proselitaban los unos a los otros a rebelarse contra Dios. Y eso no es todo, contra las autoridades que Él había establecido. Los israelitas tuvieron rebeliones idolátricas, que es una de las cosas que el Señor detesta. Hicieron el becerro de oro en lugar de adorar al único Dios verdadero. Tenemos otro ejemplo ahí, Coré. Era un levita, oiga, primo, para que vea, primo de Moisés y Aarón. Eso está en Números 16. Lideró una rebelión contra Aarón y Moisés, cuestionando que su autoridad y el sacerdocio que Dios le había dado a estas personas, lo que resultó en un juicio severo sobre él y sus seguidores. Todo pecado trae consecuencia. Dígalo conmigo, todo pecado trae consecuencia. Ahora, Dios siempre nos hace, algunos dicen que es pagar, nos da una lección porque quiere que nosotros aprendamos. A veces metemos la patota y el Señor nos perdona, tratamos y de un pronto a otro volvemos y ponemos la otra patota. Entonces, ahí es donde a veces Dios tiene que venir y pulirnos más. A veces dice, ay Señor, ¿por qué no tengo tal cosa? ¿Por qué yo te he pedido esto por tantos años? Y hay a veces metemos en ciertas áreas en las cuales Él nos está puliendo y todavía dice, no, va mejor, va esculpido mejor, pero todavía no brilla. Entonces, cuando ya estemos completamente esculpidos en esas áreas y ya hasta brillemos y podemos reflejar la luz y la presencia de Dios en nuestras vidas en esas áreas, Dios nos va a dar eso que tanto hemos querido. Volviendo a Coré, ellos fueron consumidos por un fuego divino y tragados por la tierra. El rey Saúl, primer rey que tuvo Israel, pidieron un rey y Dios le dio un rey. Está en 1 Samuel capítulo 15. Mostró una desobediencia selectiva, o sea, que él escogió que era lo que no iba a hacer. Una desobediencia selectiva al no cumplir totalmente las instrucciones de Dios, lo que provocó que Dios lo rechazara como rey de Israel. Algo sencillo, Dios fueron y lucharon contra los amalequitas y el Señor le dice, destruye todo el botín, pero el hombre decidió no obedecer a Dios, sino dejarse el botín. Avaricia, como decíamos antes, avaricia. Vemos otro tipo de rebelión, Jonás, capítulo 1 de Jonás. Se rebeló al no querer ir a Nínive, desobediendo a Dios, y ya todos yo creo que conocemos desde chiquillos porque nos contaban la historia de Jonás, ¿verdad? Que se los tragó un gran pez entre la huida, que se tiró como a suicidarse, se tiró en el mar bravo. ¿Y qué cree? Cuando Dios tiene algo para ti, no importa qué, no importa cuándo, no importa cómo, si Él tiene algo para ti, aunque tú quieras tirarte al mar embravecido, ¿qué va?
Va a venir el pez y te va a tragar y te va a tener ahí hasta que el Señor diga, lo tira afuera y vaya, haga lo que usted tiene que hacer. Entonces vemos que Jonás se rebeló al no querer ir a Nínive, desobedeció a Dios huyendo de la dirección contraria cuando le ordenó ir a Nínive, mostrando rebeldía al no obedecer. Y al no obedecer, así ese pueblo perdido de esa ciudad de Nínive no iba a poder disfrutar de la misericordia divina de Dios para que cayese sobre ese pueblo. Gracias al Señor, que Dios siempre cubre su propósito. Veamos a Absalón. Aquí veo un ejemplo. Ya vimos de primos, ya vimos de la codicia que nos agarra y desobedecemos. Ahora voy a hablarles de Absalón. La historia de Absalón está en el libro de 2 de Samuel, capítulo 15. El hijo de David, que se rebeló contra su propio padre para usurpar su trono. Uy, qué doloroso. Traicionó a su propio padre por el poder, organizando un golpe de estado y provocando una guerra civil. Y sigan leyendo ahí porque van a haber un montón de consecuencias. Hermanos, la rebelión es un acto que conlleva consecuencias graves como la separación y la pérdida de la comunión con Dios. Llega hacia nosotros una ruina personal, la pérdida, lo peor de todo, la pérdida de la protección y guía divina, pérdida de la bendición. El impacto espiritual de la rebeldía no nos lleva al desánimo y a la falta de progreso espiritual. El rebelde suele reflejar o tiene efecto en cadena. Qué tremendo. Porque el individuo, al tener dificultad para someterse a Dios, quien es la autoridad divina, también va a tener problemas para seguir o respetar las autoridades terrenales, que era lo que nombraba hace un rato. Si usted, como dice, no puede respetar a quien ve, ¿cuántas veces por eso no respetamos al que no vemos? Pero que es el creador tuyo y mío, el de los cielos y de la tierra, del mundo y de los que en él habitamos. El rechazo a la autoridad se manifiesta cuando ¿qué? Cuando ignoramos su palabra, porque su palabra es la que nos dice a nosotros qué debemos hacer. Cuando usted decide nacer de nuevo, usted le da la vida a Cristo. Esto que está aquí no es para que usted la use de desodorante, como decía uno de mis pastores. No es para que usted la tenga, que la vean que qué bonita con orilla dorada y letra gigantesca. No, es para que tú la leas, porque cuando tú naces de nuevo, es tu nueva constitución política, es tu nueva constitución que te dice, haz lo que aquí dice, en obediencia, y entonces podrás estar en la patria celestial. Aleluya, gloria a Dios. Bendito Jalamasei. Ahora, cuando usted ignora su palabra deliberadamente, provoca ese problema, según las escrituras, de que la vida se contamine y suframos consecuencias por nuestras decisiones, por nuestra propia maldad. Ahora ustedes le pueden decir, ay, pero doña Gloria, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Yo no he hecho algo así. Ajá. Desde que somos niños, vamos a pensar, desde que somos niños, nuestros padres, nuestros maestros, nuestros familiares, nuestros pastores, nuestros mentores, nuestros amigos, etcétera, nos aconsejan y enseñan acerca de lo malo y lo bueno, de lo que nos sirve y de lo que no nos sirve, de lo que conviene y de lo que no nos conviene. Pero la mayoría del tiempo, ¿cuál es nuestra tendencia? ¿Ah? ¿Cuál es nuestra tendencia? Hacer lo que no nos conviene, lo que no es correcto, lo que puede meternos o crearnos en problemas, y lo que es peor, lo que puede llevarnos a muerte y destrucción. Leamos lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7, versos del 19 al 25. Entendamos cómo ese pecado adánico que Dios
Para eso envió Cristo a la cruz. Nos molesta. Veamos qué dice Pablo en Romanos. Porque no hago el bien que quiero. Oiga, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. A mí me decía el director de la escuela de Venecia, del colegio de Venecia, espíritu de contradicción. Porque siempre me oponía a todo lo que él decía. Por eso le decía que yo fui rebelde. No fue que hice cosas locas o pasarme de raya, pero sí tenía mis maneras de demostrar la rebeldía. No me sujetaba a las autoridades. A mí cada vez que el director decía y él iba de clase en clase, y ahí iba a dar gloria. Él decía pero yo tenía que decir B, C, D y a veces hasta la Z. Entonces él ya me decía, terminaba de dar los mensajes y decía, espíritu de contradicción, ¿qué tenés que decirme esta mañana o esta tarde? Entonces, desde que de Pablo dice, voy a volver al 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Verso 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahí es donde tenemos que examinarnos, ¿qué es lo que me está haciendo actuar así? Cuando usted tiene un problema y usted dice, ¿pero por qué? Tuve una discusión familiar, ¿y por qué? ¿Qué es lo que me está haciendo actuar de esta manera? Busque la raíz y no se vaya para donde no tiene que irse. Vaya a doblar sus rodillas, vaya a buscar la palabra, vaya a buscar el consejo del pastor o de alguien que sea espiritual que lo pueda ayudar a encontrar la raíz del asunto. Búsquese un consejero espiritual o un psicólogo, pero le aconsejo que sea cristiano, porque la psicología, a pesar de que la respeto mucho y si aquí hay un psicólogo lo respeto, pero la psicología no entiende la conexión de nuestra mente, de nuestro espíritu, no entiende nuestro corazón. Bueno, sigo leyendo al 21. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero vino Cristo a desarraigarlo de nosotros. Pero tú tienes, Él me da libre albedrío, tú tienes que querer hacerlo. No es tan fácil como yo digo. O nada más, ay sí Señor, gracias Señor, me arrepiento. Y son arrepentimientos de momento. Cuando usted realmente se arrepienta, no importa lo que te cueste, tú tratas de corregirte. Y para que sea más fácil, no lleve la carga solo. La palabra dice, venir amigos cargados y cansados, que yo os haré descansar. Él aligera nuestra carga, Él lo dice en la palabra. Entonces no lo haga solo. Busque ayuda primero. Al que siempre ve todo lo que hacemos y todo lo que vivimos. Bueno, veo otra vez el 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, ahí donde dice Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Usted no está solo, Él ya pagó por ti, por mí, por cualquier problema o pecado que yo cometa. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Entiende? Esto no es fácil si usted lo lleva solo, pero esto es fácil si usted deja que su carga, su problema, su pecado, cualquiera que sea, lo pone en manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea Él. En otras palabras, ese pecado que entró al mundo por la caída de Adán me trajo otras cosas. Entre otras cosas, el espíritu rebelde, porque en mi mente quiero obedecer, como lo decía Pablo, la ley de Dios, o sea, la palabra. Pero por causa de esta herencia rebelde, pecaminosa, me vuelvo a esclavizar al pecado y no
busco la fuente correcta que me puede ayudar a resistir, a salir. Gracias a Dios, una vez más, tenemos una respuesta, una solución al problema. ¿Quién sabe cuál es? Jesucristo nuestro Señor, que lo conocemos a través de la alabanza, de la oración, de la lectura de la palabra. Isaías 53:5 dice: mas Él, hablando de Jesucristo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Oiga, rebeliones, rebeldía, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas, fuimos nosotros curados. Gloria al Dios Padre que envió a su Hijo Cristo, bendito, aleluya. Quiero oír un aleluya, un gloria a Dios. Come on, hermanos, despiértense. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué tipo? Dice que por su llaga fuimos sanados. Mi pregunta es, usted sabe que yo soy muy preguntona, ¿qué tipo de llaga tenemos? ¿Una llaga mental? ¿Una llaga espiritual? ¿Una llaga física? ¿Cuál es la llaga que me hace rebelde? ¿Cuál es la que anda poniendo el dedo en la herida que me hace explotar? Busquemos la raíz, mis hermanos. A veces es nuestro egoísmo. Número 3, la tentación. Otra de las secuencias de la caída adánica es que nos hace vulnerables a caer a la tentación. Bíblicamente la palabra tentación, oiga, definición, es una incitación o seducción para desobedecer a Dios y ceder a los propios deseos pecaminosos. Es impulsada, oiga, por el mundo, por la carne y el diablo. Pero la tentación en sí, como lo ha explicado la pastora María Eugenia, porque yo la he escuchado muchas veces, no es pecado en sí misma, sino el ceder a ella. ¿Cuánto hemos estado ahí? Y como siempre dice la María Eugenia, dice la pastora, mejor huí aquí como el león Melquiades. Mejor huí que no caer. Mejor que me digan acá, Isaías, usted es un cobarde. Pero ¿quién es el que está diciendo y poniéndote el dedo que eres un cobarde? Recuerde lo que siempre le digo, esto es como un tiro hacia usted mismo. Cuando usted le dice, mira, es que vos sos un cobarde, es que no, mira, ¿para qué? ¿Qué importa? Quédese un ratito, un traguito más, quédese aquí un poquito más, una cervecita más, quédese un poquito más. Te está tirando, pero él es el que se está tirando a él, porque a ti te tira un blanco, pero mire, yo me tiro 3 a mí mismo. Yo me tiro 3 a mí mismo. Yo siempre lo veo como un revólver. Te tiro a ti, pero 3 me caen a mí. Entonces, decíamos que esa tentación es impulsada por el mundo, la carne y el diablo, pero no es pecado en sí misma, sino el ceder a ella. Es una lucha entre el bien y el mal, donde Dios promete una salida para resistirla. Hermanos, por un momento devolvámonos a Génesis capítulo 3. Ustedes 2 y 3 se lo van a leer hoy. Visualicemos lo siguiente. Cierren los ojos si quieren. Una serpiente identificada como Satanás tenta a Eva, sembrando duda sobre la palabra de Dios y prometiéndote que serían como Dios si comían del fruto del árbol de la ciencia y el mal. Génesis 3 del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Lo siento para que no le gusta esta gritona cuando predica, porque no, y lo pongo aquí con letra grande, en capital letter, en mayúscula: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis.
Verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Ah? ¿Cuál serpiente te ha dicho? No, 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 no es pecadillo, un pecadillo blanquillo. ¿Ah? No moriréis. Dice el 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ya Satanás lo había hecho y fue destituido. Tenía todo y fue destituido. Hermanos, analicemos esta mañana nuestros seres, analicémonos a nosotros mismos. ¿Cuál es la serpiente astuta que constantemente te acecha para hacer lo que no quieres o lo que no debes hacer? Analicémonos, porque a veces estamos con los mismos y mismos errores, pero no entendemos el por qué. Por eso hay que pedirle: Espíritu Santo, escudriñame. Espíritu Santo, muéstrame. Espíritu Santo, muévete en mí. Escudriña hasta lo más profundo de mi alma. Escudriña hasta lo más profundo de mi ser. La mayoría de nosotros, al igual que Eva, conocemos de Dios o de sus mandatos, pero por lo general los ignoramos o no les damos importancia. Volvamos a leer la respuesta de Eva, verso 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Hermanos, ¿cuántas veces, al igual que yo, porque yo soy la primera pecadora aquí, me dicen no? Y como le dijo antes, ¿cuántos desde los chiquitos ustedes le dicen no? Y le da así suavecito por la manita al bebé: no. Y ya el chiquito no lo dice, pero cuando dio la vueltica y ahí está, agarró y ya despedazó lo que quería agarrar o lo que quería tocar. Ven la naturaleza adánica en nosotros. Ahora, a veces nosotros somos ya bebés espirituales y tenemos el mismo problema. Tenemos que ver qué hacemos. En otras palabras, muchas veces como Eva sabemos lo que dice la Biblia porque quizás escuché a mis padres, a mis abuelos, a mis pastores, a mis amigos, quienes nos aconsejaron, pero dentro de nosotros afloraron pensamientos tales como: yo quiero probar. Yo quiero ser dueño absoluto de mi vida. ¿Para qué le voy a hacer caso a lo que dice la Biblia? ¿Para qué le voy a hacer caso a lo que dice mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi hermano? Yo quiero ser dueño absoluto de mi territorio. Y aquí hay gente muy joven, pero no se acuerda de Tarzán, pero a mí me trajo esta imagen de Tarzán. Al igual que Tarzán, quiero ser el rey de mi propia jungla. Porque en la jungla hay de todo, ¿verdad? El problema es que tendremos consecuencias creadas según nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Santiago nos ejemplifica un poco esto. Dice Santiago 13, del 4 del 13 al 17. Vamos ahora, los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es como una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aquí viene el consejo en el verso 15, hermanos. Leámoslos claramente. En el lugar de lo cual deberíamos decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hermanos, ¿cuántas veces sus proyectos, sus negocios, su vida personal fracasa? Porque al último que le di nota fue a Dios. Y hice un negocio y veía todo perfecto. Pero la serpiente estaba ahí atrás. Y cayó todo. Tu negocio cayó. Y con eso trajo la consecuencia económica de lo que había invertido. Y mi familia la está pasando feo.
Yo no tengo ya, perdí el carro, perdí todo. Y lo que es peor, a veces no tengo ni cómo llevar comida a mi casa. Por mí, querer ser el dueño de mi propia jungla. Por el querer darle rienda suelta, no, ahí es un libertino. Ahí no lo dejan a uno en libertad en las iglesias. Le andan metiendo a uno esto y lo otro. No, señor y señora. Ese pecado, analice las veces que usted ha metido la cabeza. Era un huequito así, pero usted metió la cabezota, si la tiene como yo grandísima, la metió en ese hueco. Y hasta que aquí le apretaba el cuello, pero usted la metió. Porque usted quería hacer lo que usted quería. Y después vienen las consecuencias. Entonces, cuando ponemos las cosas en manos de Dios, vienen las consecuencias positivas. Él nos hace saber lo que nos conviene y lo que conviene y lo que no nos conviene. Él nos hace saber por medio de diferentes cosas. No hagáis esto, no torzáis a la derecha, no torzáis a la izquierda, no mires hacia atrás. Sigo con el verso 16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y no hablemos solo en la vida espiritual. ¿Cuántas veces nosotros como hijos, cuántas veces nosotros hasta el propio jefe nos despiden del trabajo porque no queremos sujetarnos a la autoridad, no queremos hacer? Entonces, ¿para qué está trabajando usted ahí? Pero es que y dicen las malas palabrotas de mi jefe, puntos suspensivos, porque si no me va a caer la censura a mí aquí. O sea, si ponemos primero las cosas en manos de Dios, habrá consecuencias. Si no ponemos las cosas en manos de Dios, no habrá consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque entre más endurezcamos nuestro corazón, hermanos, nuestra mente, nuestro espíritu, entre más nos alejemos, no podremos escuchar su voz. No podremos escuchar su consejo a través de la palabra o a través de la oración. No podremos escuchar el consejo de Dios que Dios quiere darnos, tal vez a través de personas allegadas que desean lo mejor para nosotros, que nos ama porque nos aman con el amor de Cristo y que quizá Dios quiere utilizarlos para nuestro bienestar. Bendito sea Dios, porque gracias a Él tenemos el antídoto, la respuesta, la solución al problema que está en Jesucristo nuestro Señor. Démosle un aplauso al Señor, porque ya emocionémonos aquí. Filipenses capítulo 2 versos del 5 al 9 dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Primera de Corintios capítulo 10 verso 13 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Ay, no, esa tentación, yo caí en el pecado porque fue demasiado grande, no la pude pasar. Ay, eso no es lo que dice la palabra. Dice claramente aquí que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Huyamos por la derecha, como dice la pastora, dijo el león Melquiades. Ustedes son muy jóvenes, no saben quién era el león Melquiades, para que podáis soportar. Ahora vamos al cuarto punto: la desobediencia. La desobediencia es otro efecto de la caída de Adán y Eva. El diccionario bíblico define desobediencia como
la falta de cumplimiento de los mandamientos y la voluntad de Dios. Se considera una rebelión que causa separación de Él, que trae, mire, ceguera espiritual, sufrimiento y en última instancia juicio o castigo divino, como le pasó a ese que traicionó y que andaba hablando de Aarón y Moisés. La desobediencia en la Biblia no solo es un error, sino una elección consciente. Usted no desobedece por culpa del pastor Freddy. Usted no desobedece porque mi esposa. Usted no desobedece porque mi hermano. Usted no desobedece porque la circunstancia. No, usted desobedece porque usted quiere. Volvemos al libre albedrío. La desobediencia en la Biblia no es solo un error, sino una elección consciente de no cumplir los mandatos de Dios. Génesis 3, capítulo 3, versos 6 y 7 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos. Cómo me gusta esto. Y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó su fruto y comió. Este pasaje que leemos dice que Eva comió del fruto y le dio a Adán. Y ahí por eso es que dicen que muchas veces la mayoría le echan la culpa a Eva. Si no hubiera sido por Eva. No, él hizo primero a Adán y le dio la orden a Adán. Él era el que tenía que cumplir. Y él sabía bien, y todavía viene la Eva y le da el pedacito y él se lo come. Pero él lo sabía bien. No me vuelvan a ver así los señores y señoritos. Hermanos, la desobediencia tiene consecuencias inmediatas, unas a largo plazo, otras a corto plazo. Cuando nosotros desobedecemos, pecamos y arrastramos a otros, como lo decía al comienzo, con nosotros, porque el pecado, la desobediencia no vienen solos. Traen consecuencias que arrastran a aquellos que están con nosotros, que están a nuestro alrededor. Mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mi novia, mi novio, mis amigos, mi trabajo, mi iglesia. Y primero que todo, mi vida. Porque al desobedecer los mandatos de Dios, le podemos dar cabida a muchas cosas. La inmoralidad sexual. Al desobedecer a Dios, le damos cabida a la inmoralidad sexual, como el adulterio, la fornicación, la impureza, la lascivia, la pornografía. No, un toquecito. Voy a abrir la internet. No, un toquecito. Voy a poner YouTube y buscarme esto. El libertinaje, etcétera. Hermanos, la desobediencia también nos puede dar cabida a conflictos interpersonales, como enemistades. ¿Cuántos a veces nosotros estamos peleados con nuestra propia familia y venimos a la iglesia y no tratamos de reconciliarnos con solucionar el problema? Todo problema se soluciona. Si usted tiene un problema con su esposa, ¿por qué está actuando así? Vaya, humíllese, dígale, tal vez usted no sea el culpable, pero siempre de alguna forma u otra tenemos implicaciones en esa culpabilidad. Hablemos, ¿por qué por qué está pasando esto? Entonces, vienen esos conflictos interpersonales como las enemistades, lo vuelvo a repetir, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, avaricia. Sí, yo ahora tenía esto, pero ahora tengo aún mucho más. Antes compartía, pero ahora me entró la avaricia. ¿Por qué yo voy a compartir? Si me costó esto mucho y ahora ya lo tengo. ¿Para qué? Avaricia muchas veces pueden resultar hasta en homicidios. ¿Cuántas personas terminan matando a otro? Y yo hablo a veces de los homicidios, no hablo solo de homicidios físicos. A veces hay homicidios espirituales. Voy y hablo mal de esa persona y me encarnicé con esa persona y esa persona tiene que vivir con el pellejito adolorido porque usted
o yo fuimos y hablamos tonterías de esa persona sin tener ninguna causa, sin tener ninguna seguridad de que eso era cierto. Y entonces, él era amigo de Pedro, y Pedro, ya con lo que usted dijo, empieza a dudar de esa persona. Era amigo de Juanita, y Juanita empieza a dudar de esa persona. A veces hasta nuestra propia familia empieza a dudar de nosotros. ¿Por qué? Por esos homicidios espirituales que le llamo yo. Al desobedecer los mandatos de Dios, también podemos darle cabida a los vicios, como borracheras, nicotina, no puedo dejar de fumar, y lo que va más allá, drogas, glotonería, juegos de azar. ¿Cuántos apostaron hasta la mujer, como dice? Nunca vieron una película que hay de un hombre que tenía problemas de apostador y terminó de veras, diciéndole que le daba la mujer. Y ahí estaba con testigos. Bueno, eso fue eso ahí. Aquí no pasa, ni en ninguna parte. Juegos de azar, pornografías, orgías. O tal vez al desobedecer los mandatos de Dios me puedo haber sumido en la adoración falsa, como herejías. ¿Qué es una herejía? Es una falsa enseñanza o una desviación doctrinal que contradice las verdades fundamentales del cristianismo. La idolatría puede ser adorar imágenes o tener un amor excesivo por cosas como el dinero, el ego, los placeres absolutos, que se convierten en un sustituto de Dios. Tenemos el sincretismo, que muchas veces la pastora lo habla de él. ¿Qué es el sincretismo? Es mezclar la adoración a Dios con prácticas paganas. Ah, no, yo voy, sé lo que la Biblia dice, pero ya yo voy a ir a esa feria donde están haciendo tal y tal cosa. Y usted sabe que eso, voy a ir a que me lean las cartas. Ahí hay una feria, ahí viene ahí una doña. Eso yo sé que eso es mentira. Ahí viene estilo gitano con una bola y dice, no, eso es pura película, pero yo voy a ir a ver. ¿Y qué trae todo eso? Entonces, eso es lo que es el sincretismo, dice. Entonces, o creamos una imagen mental en el sincretismo, puede ser que creamos una imagen mental basada en la cultura o en el lugar de la revelación bíblica en una forma de idolatría. A veces, por ejemplo, a mí no me gusta dar ejemplos de otras religiones, pero a veces dice, es Semana Santa. Ahí hacen unas cosas que ya hablan de la cuestión de Dios, pero lo que llevan es una imagen ahí. Y hacen, ¿cómo se llama eso? Que eran como 7 días. ¿Cuántos días eran? Que uno iba en cada parte y veía el cuadro. Sí, procesiones. Entonces, la hechicería. Ahora dice, no, yo no practico la hechicería, pero incluye la consulta a los muertos, como el espiritismo. A veces es un juego, que jugué la ouija. Pero es que era un vacilón eso. La necromancia, que es la invocación ¿qué es lo que hace la ouija? La invocación de los espíritus. Está la brujería, la adivinación, el ocultismo, encantamientos, sortilegios y el uso de amuletos o fetiches, horóscopos. Hay gente que no se mueve si no lee el horóscopo, siendo severamente condenada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ese problema del que estamos hablando también nos puede llevar a una religiosidad, que es una fe superficial centrada en rituales o reglas o tradiciones externas que se manifiestan en conductas egoístas y pecaminosas, porque imita la fe genuina de una emoción superficial. Vengo a la iglesia y ahí estoy, alabo, como decía mi mamá, se dan por el pecho, alabo, y todo se ve, levanto las manos y todo se ve como que está muy bien. Pero después de que sale de aquí, ¿cómo me comporto? No ha habido un verdadero nacimiento. No ha habido verdadero nacimiento en nuestras vidas. El Espíritu Santo, ¿por qué se imita una fe genuina y devoción superficial? Esa es la religiosidad. Vive en una no vive en una relación viva con Jesús, no vive una guianza del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo algo muy, muy severo a los fariseos. Dice Mateo 23:23, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas!
porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Hay justicia en ti cuando has tomado decisiones, cuando has hecho negocios? ¿Hay justicia en ti? Una justicia clara que no viene y a la persona que está a la par mía, sea familia o sea amigo, o sea una persona, no lo afecta. ¿Está tu misericordia en tu corazón? ¿Está la fe latiendo en tu corazón? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. La desobediencia adánica también, ¿qué hubo? La expulsión del Edén. Nuestro Edén se llama la tierra prometida. Ese es nuestro Edén espiritual. Y ahí es donde estamos, la razón de que usted y yo estamos aquí. De algún día poder ir a la gloria eterna. Ir a ver al Rey de Reyes, Señor de Señores, rostro a rostro, cara a cara. La expulsión del Edén, fueron sacados de su hogar perfecto, Adán y Eva, y de la comunión directa de Dios. Génesis 3:23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra y fue tomado. Pérdida de soberanía, perdieron la autoridad y el dominio sobre la creación, quedando sujetos al pecado de la corrupción. Génesis 3, versos del 17 al 19 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comeráis de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro. Comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, del polvo, polvo eres y polvo volverás. Hermanos, ¿cuántas veces no entendemos que la decisión que tomemos nos puede llevar a que tengamos que trabajar con el sudor de nuestro rostro en una forma muy severa? También ellos experimentaron vergüenza. Se dieron cuenta de que estaban desnudos y sintieron vergüenza, cubriéndose con hojas. Génesis del 8 al 11 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron las hojas de higuera y se hicieron delantales. Usted y yo a veces no nos hacemos delantales, sino, no me asomo, mejor ya no voy a tal parte, mejor ya no voy a la iglesia, mejor ya no. ¿Por qué? Porque me da vergüenza, porque soy consciente de que me la metí la pata. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios en la presencia de Dios, de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Como si él no supiera, ¿verdad? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y el astuto de nuestro Padre amado dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Se le vio todo, diría mi ex esposo. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Cuántas veces hemos comido del árbol que nos dicen que no coman y es lo primero que hacemos? La desobediencia provocó la expulsión del jardín del Edén y con ella la muerte espiritual y física, porque perdieron el acceso al árbol de la vida. Perder el acceso al árbol de la vida para Adán y Eva significó la expulsión del jardín del Edén, la separación de la presencia de Dios, perdiendo su relación íntima con el que es la muerte, como lo es la muerte espiritual. Se volvieron mortales. Ellos eran inmortales, pero se volvieron mortales, sujetos a la enfermedad. Ahora ves por qué nuestro cuerpo muere, sujetos a la enfermedad, al sufrimiento, al dolor y a la muerte física, algo que el fruto del árbol de la vida habría impedido experimentar. Porque si hubiera estado ahí y usted no hubiera desobedecido, y por A o por B, que no creo, pero si hubiera enfermado, usted va y come del árbol de la vida. Ese árbol de la vida hoy se llama Jesucristo. Él es tu redentor, Él es tu sanador, Él es tu todo. Aleluya, gloria a Dios.
se volvieron mortales. Del árbol del conocimiento del bien y del mal representaba la capacidad de discernir entre el bien y el mal, siendo fruto la prueba de obediencia o desobediencia a Dios, resultando de la expulsión del Edén y la introducción del pecado y la muerte, al comer de él, perdiendo el acceso al árbol de vida, y ofrecía y presentaba la muerte eterna. Génesis 24 dice: echó pues fuera al hombre, qué terrible que Dios no me eche, porque yo no quiero ir al infierno, y puso al oriente el huerto del Edén. Oiga, y puso al oriente, allá los mandó, del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. ¿Para qué? Para que no siguieran pecando. Porque ahora dice, bueno, y ya pegué, pero dice el árbol de la vida, pero del árbol ¿cuál era? Ya se me olvidó. Para explicar el árbol del conocimiento del bien y el mal, ya habían comido ese, pero ahora dice, bueno, ahora estoy cansado, ahora estoy enfermo. Entonces, ahora ya, ahí tengo la solución, me tiro ahí por ahí, me meto a robar y me robo un poco del fruto del árbol de la vida. Así sigo teniendo vida eterna y cuando estoy enfermo me sano. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él es nuestro sanador, como lo acabo de decir. Vamos a Él. Queremos esa nueva Jerusalén. Queremos ese nuevo Edén que perdimos en la naturaleza adánica. Él es tan bueno que nos da al ser humano una segunda oportunidad. Le dio muchas antes, y hablemos la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento. Pero envió a Cristo para que tú y yo podamos tener acceso a ese huerto del Edén y no a la muerte espiritual que nos llevaría al otro lado donde es muy calientico. La consecuencia de comer del fruto simbolizó la independencia moral y la desobediencia, resultando en la pérdida de la inocencia, el conocimiento del pecado. Al comerlo ellos se volvieron susceptibles a la muerte y a la expulsión del Edén. Dios aún tuvo misericordia al alejarlos del árbol de la vida, pues era la forma de asegurar la inmortalidad en ese nuevo estado de pecado. Porque se iban a meter a hurtadillas. Cuando usted hace cosas a hurtadillas, cuando usted sabe que no está haciendo lo correcto. Por eso, Dios los alejó de ambos árboles para que no vivieran eternamente en su transgresión. La pérdida del acceso al árbol de la vida selló el destino de la mortalidad y el pecado. Pero gracias, una vez más, al infinito amor de Jehová Dios hacia nosotros, hizo un nuevo pacto con el hombre, enviando a su Hijo unigénito a sacrificar su vida por nosotros. Entonces, por la fe en Él, la fe en Cristo, Cristo viene y reabre la puerta de la vida eterna que había sido negada tras la desobediencia de Adán y Eva. Y es la oportunidad que usted y yo tenemos hoy. Y la oportunidad que debemos darle a otros cuando le hablamos de Cristo a esas personas que no conocen. Tengo una nueva pregunta. ¿Estás comiendo del fruto de muerte eterna, de la muerte eterna que es el pecado? ¿Estás dejándote engañar otra vez por la serpiente del placer, de la desobediencia y del pecado? ¿O has decidido valientemente decir, he decidido seguir a Cristo? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. Y ya no sigo cantando porque me echan de aquí. A través de la desobediencia se desencadenaron la mentira y las excusas. Para no confrontar su pecado ante Dios, entonces Dios lo hizo y los confrontó. Ay, no, ni sabía. Se fueron, se pusieron las manos. Ni sabía. Oh, ¿cómo sabes? Ay, Dios mío. Mientras Eva culpó, y vea qué pasa, las excusas, la mentira. Mientras Eva culpó, Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente, y ahí sigue la seguida. Era cuando le decía, cuando nosotros decimos una mentira, yo culpé al señor aquí Millón. El señor Millón culpó
a la esposa cumplió a la hija a la amiga. Y ahí sigue la cadena, la excusa. Dejémonos manejar por el Rey de Reyes y Señor de Señores, por el poder del Espíritu Santo, que nos lleva a decir lo que es bueno y lo que es malo. Aunque Eva pecó primero, ahí vuelvo a decir, la Biblia responsabiliza a Adán como introductor del pecado al mundo, ya que el mandamiento original, si ustedes van y lean el capítulo 2, fue dado a él. Y Dios lo confrontó a él primero. Ellos fueron advertidos y tuvieron la capacidad de elección. Nosotros hemos sido advertidos y nos han dado la capacidad de la elección para saber si queremos estar aquí o no queremos estar aquí, para ver si queremos, como dijo el corito, seguir a Cristo o no. Como nosotros, Él nos dio la capacidad de elección, como a nosotros tenemos en Cristo el libre albedrío. Conocemos lo bueno y lo malo. Se nos da la oportunidad de discernir y seguir lo que es Dios, de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Distinguir entre lo que es de la luz y lo que es de las tinieblas. Nosotros no somos ignorantes, tenemos la Biblia. Y el poderoso y maravilloso poder del Espíritu Santo, quien nos guía, nos enseña, nos escudriña, nos advierte. Está bien, pastora, no se preocupe. Nos advierte, en otras palabras, no tenemos excusa para desobedecer a Dios, perderme y hundirme en el pecado. Hermanos, Dios no nos ha dado Dios nos ha dado todas las herramientas para recuperar, para llevar una vida correcta y vivir en obediencia, para recuperar esa vida abundante en la tierra y esa vida eterna en los cielos. Hermanos, no caigamos, se lo ruego a usted hoy yo, no caigamos más en el engaño de la serpiente astuta que nos hace desobedecer el mandato de Dios. No deje que el enemigo que vino a hurtar, a robar, a destruir, le siga engañando, le siga mintiendo como lo hizo con Eva. No dejes que te siga mintiendo diciendo que no morirán, sino que sus ojos se abrirán y serán como Dios si le desobedecen. La Biblia contrasta estos eventos engañosos del enemigo con la gracia de Jesucristo, quien a través de su justicia y la vida abundante para aquellos que reciben el don de Dios, que es Cristo, superando el pecado y la muerte. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Hermano, yo no estoy aquí hoy para acusarlos. Como le digo, si les pongo el dedo en encima, yo tengo 3 hacia mí, sino para recordarle que si cayó, levántese, arrepiéntase, salga del lodo cenagoso, lávese con la sangre preciosa de Cristo que derramó en la cruz de Calvario por ti. Venga Jesús, Él es fiel y listo para perdonarte. Tome de nuevo el arado y nunca más mire atrás. Ya no tienes que vivir más como si fueras un trapo de inmundicia. Eres un hombre y una mujer de valor incalculable para Dios, tanto que dio su vida por ti. Jesucristo, su Hijo, se sacrificó pagando por ti a precio de sangre para redimirte, para salvarnos, para sanar nuestras heridas, para sanar nuestras enfermedades físicas, mentales y espirituales. Jesucristo dio su vida por ti y por mí para darnos un valor, un precio que conlleva ni más ni menos que ser hijo de Dios y coheredero con Cristo en un reino eterno. Esa es la razón por la que tú y yo estamos aquí, no para seguir en el pecado, sino para saber que tenemos el antídoto del pecado ahí dentro de nosotros. No permitas que la serpiente te siga mintiendo, tentando para sacarte o expulsarte del Edén, de nuestra tierra prometida. Hermanos, reflexiona, escucha la voz de Dios. Tú eres una oveja que quizás no está escuchando últimamente su voz,
por el asedio del pecado, por la vergüenza, por la tentación no superada. Pero hoy el Señor Jesucristo nos invita a asistir, a que nos agarremos de su mano, agarrarnos de su mano poderosa, llena de misericordia. Él nunca te deja. Eso lo hemos oído muchas veces. Él nunca haga lo suyo. Él nunca te deja. Él nunca te abandona. Él deja las 99 para ir a traer la oveja perdida. Si usted se perdió, conocía y se perdió, hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de reconciliación. Hoy es el día de decir: Señor, heme aquí. Voy a cambiar. Voy a salir. Voy a salir adelante tomando el arado sin mirar atrás. Porque ¿qué pasa? Cuando miramos atrás, nos petrificamos. Y como decía un día de estos, ¿qué le pasó a la mujer de Lot? Quedó hecha en estatua de sal. Pero ¿qué pasa? Si usted la sal le cae agua, no quedó en nada. Quedó inerte, quedó muerta. No permitamos que la serpiente mentirosa nos venga y nos lleve así. Reflexiona, escucha la voz de Dios. Pero, como te dije hace un momento, hoy el Señor Jesucristo te invita a que se agarre de su mano. Y por favor, si usted es hoy la oveja por la cual Él tuvo que dejar las 99, si te has enfriado espiritualmente, si has pecado de cualquier forma mencionada o cualquiera que sea tu circunstancia, cualquiera que sea tu problema, como el hijo pródigo, que pasó grandes cosas que pudo haberse evitado si hubiera sido obediente, pero se arrepintió. Ven a su casa, ven a la casa del Señor, ven, dile: Señor, permíteme venir de nuevo a ti, permíteme compartir tu mesa, que su misericordia va desde la eternidad hasta la eternidad. Ven, Dios, acércate al trono, acércanos al trono de la gracia. Ven a Dios, que el Dios Padre y su Hijo Jesucristo te están esperando con los brazos abiertos. Ven al altar de Dios, o ahí donde está. No pierdas la oportunidad de reconciliarte con Él. No pierdas la oportunidad de que a veces dices: no, me tengo que reconciliar con Él. No, reconcíliate con tu hermano, con tu hermana, con tu sobrino, con aquel con el cual estoy en discordia. Si tu corazón está dispuesto, hoy puedes reencontrarte con el Rey de Reyes y Señor de Señores, a reanudar tu camino, a enderezar tu vereda. Recuerda que Jesús es el camino y la verdad y la vida. ¿Qué estás esperando? No te tardes. Ahí está Él para decirte. Vamos a escuchar una canción que es el Salmo, es un salmo, es el Salmo 51.